The Amazing Spider-Man nunca terminó porque la película fracasara. Estaba generando casi 1.500 millones de dólares entre sus dos películas. Cualquier otra franquicia habría recibido una tercera parte inmediatamente, pero esta no. Sony la canceló y la terminó porque la compañía tomó una serie de decisiones tan absurdas que hoy parecen inventadas. Un Spider-Man que iba a resucitar a los muertos, un actor despedido por no presentarse a un evento, miles de correos electrónicos privados filtrados al mundo entero y un estudio tan desesperado por perder los derechos del personaje que terminó destruyendo su propia franquicia. Lo más increíble de todo es que ninguna de estas cosas es un rumor. Todo ocurrió de verdad, y para entender cómo el protagonista llegó a ponerse el traje del Hombre Araña, qué problemas destrozaron su franquicia y por qué no existe una tercera película, es necesario regresar al momento exacto en que la versión cinematográfica original del personaje se vino abajo. Dale like si te gustan esta clase de videos y así sin más, comenzamos. Todo empieza con la cancelación. A finales de los años 2000, Sam Raimi y Tobey Maguire eran los reyes del cine de superhéroes. Spider-Man 3 había sido destrozada por la crítica, pero en taquilla fue un monstruo. Casi 891 millones de dólares recaudados, la más taquillera de la trilogía, así que Sony ya estaba lista para una cuarta, quinta y hasta una sexta película. El desarrollo de Spider-Man 4 arrancó en el 2008. Sam Raimi quería redimirse del desastre creativo de la tercera entrega y ya tenía todo pensado. John Malkovich como el buitre casi confirmado con días antes de que el proyecto se cancelara. Anne Hathaway en negociaciones avanzadas para hacer la Gata Negra y Dylan Baker, que venía interpretando al Dr. Connors en las películas anteriores, finalmente se transformaría en el Lagarto. El problema no fue creativo, fue el reloj. Sony tenía una fecha de entrega fijada el 5 de mayo del 2011 y un contrato de Marvel que decía que si no empezaba a filmar a tiempo, los derechos del personaje regresaban automáticamente a Marvel. Raimi rechazó guión tras guión de los escritores como James Vanderbilt, David Lindsay y Gary Ross, porque ninguno alcanzaba el nivel que él quería. Al final llamó a la copresidenta de Sony, Amy Pascal, y fue honesto. No podía tener la película lista a tiempo con la calidad necesaria. En enero del 2010, Sony anunció que Spider-Man 4 quedaría cancelada y Sam Raimi y Tobey Maguire quedarían fuera. Ahora bien, la franquicia que sí se hizo no nació desde cero. Sony ya tenía retenido a James Vanderbilt, el mismo guionista que había trabajado con los borradores de Spider-Man 4, y lo pusieron a escribir un reinicio completo. La idea central es, en vez de seguir con Peter Parker adulto a punto de casarse, volver a las raíces adolescentes. Un chico descubriendo apenas cómo vivir su adolescencia y convertirse en hombre, lidiando con la pérdida, el aislamiento de la escuela secundaria y sus primeros amores. Tomaron como inspiración el cómic Ultimate Spider-Man, que conectaba el origen del personaje con experimentos genéticos y corporaciones, no con un simple accidente radioactivo. Pero para dirigir esa visión más íntima y humana, contrataron a Mark Webb, cuya única película hasta ese momento había sido la comedia romántica 500 días de verano. La elección lo decía todo. Querían química emocional antes de las grandes explosiones. Reemplazar a Tobey Maguire no era una tarea fácil. Necesitaban a alguien que transmitiera inteligencia, dolor de huérfano y un humor sarcástico del personaje bajo la máscara. El elegido fue Andrew Garfield, un actor británico-estadounidense que, aunque ya rondaba los 30 años, tenía una complexión delgada y la energía juvenil que encajaba con un Peter más marginal y melancólico. Para el interés amoroso, tomaron una decisión arriesgada. Dejaron descansar y a un lado a Mary Jane Watson y apostaron por Gwen Stacy, el primer gran amor de Peter Parker en los cómics clásicos. La escribieron como la mejor estudiante de su generación, interna de ciencias en la corporación Oscorp, al mismo nivel intelectual
que Peter Parker. Emma Stone se quedó con el papel. La química entre Garfield y Stone era evidente de inmediato, natural y genuina, tan genuina que ambos empezaron una relación en la vida real durante el rodaje. Para muchos, esa conexión terminó siendo la mejor de toda la franquicia. Ponme aquí en los comentarios si es que tú también piensas que esta conexión entre estos dos protagonistas fue la mejor de las tres franquicias. El resto del reparto se completó con nombres fuertes: Rhys Ifans como el Dr. Connors y el Lagarto, Martin Sheen y Sally Field como el tío Ben y la tía May, Denis Leary como el Capitán Stacy, Campbell Scott y Everett Davis como los padres de Peter, para explorar un misterio que en cines casi nunca se había tocado. La primera película tuvo un rodaje relativamente estable. El caos llegó con la segunda parte. Entre el 2012 y el 2014, Marvel había lanzado Los Vengadores y demostraron que un universo cinematográfico interconectado era una máquina de hacer dinero. Sonic entró en pánico. Decidieron que The Amazing Spider-Man 2 no sería solo una secuela, sino el comercial de lanzamiento de todo un universo de spin-off, Los Seis Siniestros, Venom y lo que fuera más adelante. Eso fue el verdadero punto para la historia. Metieron demasiados en una sola película: el romance de Peter y Gwen, el regreso de Harry Osborn, la introducción de Electro, la aparición de Rhino y el misterio de los padres de Peter. La narrativa colapsó bajo su propio peso y hubo tensión real en el set y la sala de edición, porque el estudio exigía más conexiones para el futuro, sacrificando el desarrollo de los personajes. Tal parece que Sony no aprendió absolutamente nada de Spider-Man 3 y las críticas que le llegaron. Dos decisiones dramáticas en postproducción lo demuestran. La primera, Shailene Woodley había sido contratada para interpretar a Mary Jane y grabó todas sus escenas como la nueva vecina de Peter Parker, pero al armar el corte final, el equipo sintió que la historia ya estaba demasiado saturada y que meter a la futura esposa de Peter le robaba el peso emocional al verdadero corazón de la película: la muerte de Gwen Stacy. Ponme aquí en los comentarios si es que a ti también te pegó al ver esta escena. Oye, Gwen, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, que no te vayas. Gwen, Gwen, no, por favor, por favor, por favor. No puedo hacerlo sin ti. La solución fue eliminar por completo a Woodley y borrar a Mary Jane de la saga. La segunda es más fuerte todavía. Existía un final alternativo donde Peter, destrozado enfrente de la tumba de Gwen, se encuentra con su padre Richard Parker vivo. Richard le explica que fingió su muerte para proteger su trabajo y a Peter le entrega la frase más sagrada de todo Spider-Man: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa escena se filtró, se editó y se cortó en el último momento. ¿Por qué? Tal vez te estarás preguntando. Primero, porque le robaba al tío Ben el peso moral de haber formado a Spider-Man. Segundo, porque al meter esto, habría preguntas incómodas. Si Richard estaba vivo, escondido en Nueva York, ¿dónde estuvo mientras Peter y la tía May pasaron pobreza? Y cuando mataron también al tío Ben. Pero la razón más oscura salió después. Denis Leary reveló que la idea preliminar para una tercera película era que Peter usara los conocimientos genéticos de su padre para intentar clonar y resucitar a gente que había perdido, como el Capitán Stacy y probablemente Gwen. Al darse cuenta de a dónde se llevaba esto, cortaron a Richard Parker del final y revivieron el cierre de otra forma, con la grabación del discurso de graduación de Gwen. Coméntame acá abajo con cuál de los dos te quedarías tú. La primera película costó $220 millones en producción. Había miedo real de si el público aceptaría un reinicio apenas 5 años después de la última película de Tobey Maguire. Al final recaudó $758 millones
en todo el mundo, 262 millones en Estados Unidos y Canadá, y casi 496 millones fuera de esos mercados. Más de 113 millones adicionales en ventas físicas de DVD y Blu-ray. Fue financieramente un éxito claro, rentable, presentó a un nuevo actor y lo más importante para Sony, mantuvo los derechos lejos de Marvel. La segunda película es donde la historia se complica un poco más. Sony subió la inversión con estimaciones que superan los 300 millones de dólares. Si se cuenta el marketing global, y las expectativas internas fueron romper la barrera de los 1.000 millones de dólares. Y la verdadera noticia es que no lo lograron. Terminó recaudando 709 millones de dólares en total, 203 millones en Estados Unidos y Canadá, la cifra doméstica más baja de todas las películas del personaje en acción real hasta ese momento, y 506 millones internacionalmente. En números fríos, con una ganancia estimada de 308 millones de dólares, seguía siendo rentable, pero para Sony fue una señal de alarma. La franquicia estaba perdiendo espectadores y quedó claro que al público no le interesaba un spin-off de los villanos que estaban planeando. Realmente no sé por qué después sacaron los spin-off que tú ya conoces. Te los pongo aquí en pantalla. Dime cuál de estos te llamó más la atención. A mediados del 2014, con la franquicia ya tambaleándose, Sony organizó una gala corporativa masiva en Río de Janeiro, con más de 750 invitados. Entre inversionistas y medios de todo el mundo, el plato fuerte sería un discurso de Kaz Hirai, director ejecutivo global de Sony Corporations, anunciando la fecha de estreno de The Amazing Spider-Man 3. Andrew Garfield debía subir al escenario junto a él. Viajó hasta Brasil, pero el día del evento decidió no salir de su hotel, alegando que tenía un jet lag severo y malestar general, cancelando su asistencia horas antes de que empezara la gala. Meses después, a finales del 2014, Sony Pictures sufrió un ciberataque masivo. Algunos artículos manejan que esto fue a raíz de la película La Entrevista, protagonizada por Seth Rogen y James Franco. Este ciberataque filtró miles de correos internos. En esos mismos correos se descubrió que Amy Pascal ya estaba en conversaciones secretas con Kevin Feige, la cabeza de Marvel Studios. Esto para incorporar a uno de los Spider-Man al UCM de Marvel Studios. Sony canceló la saga de Mark Webb y Garfield y llegó a un acuerdo histórico con Marvel para compartir los derechos del personaje, presentando a Tom Holland como el nuevo Spider-Man en Capitán América Civil War. Si te está gustando este video, apóyame dándole like y compartiéndolo, y también suscríbete al canal. El despido deja una herida real en Garfield, un fanático genuino del personaje desde la infancia, pero el universo le dio una segunda oportunidad. Marvel y Sony desarrollaron Spider-Man No Way Home con Tom Holland, donde un hechizo fallido por Doctor Strange rompía las fronteras entre universos y traía de vuelta a las versiones anteriores de los personajes, Tobey Maguire y Andrew Garfield. El secreto se mantuvo casi un año. Mientras Garfield promocionaba otras películas, tenía que mentir constantemente en entrevistas por sus contratos de confidencialidad. Cuando se estrenó en diciembre del 2021 y Tobey Maguire y Garfield aparecieron en pantalla, los cines del mundo entero estallaron. Pero más allá del fanservice, le dieron a su versión del personaje un cierre real. Se reveló que tras la muerte de Gwen, el Peter de Garfield nunca se perdonó a sí mismo, se volvió más oscuro y dejó de contener la fuerza de sus golpes. Su redención llega en la batalla final, cuando MJ, interpretada por Zendaya, cae al vacío
y es el Spider-Man de Garfield quien logra atraparla, esta vez sí, a diferencia de lo que ocurrió con Gwen. La reacción de puro alivio del actor se convirtió en uno de los momentos más comentados de la película. La cifra final habla por sí sola. No Way Home recaudó casi los $2.000 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la tercera película de superhéroes más taquillera de la historia, solo detrás de Vengadores Endgame e Infinity War. El regreso de Garfield disparó una campaña masiva de fans bajo el hashtag MakeTazM3, pidiendo que Sony le hiciera un cierre propio en una película en solitario. Hasta hoy no existe ningún plan formal para hacer esto, y hay razones concretas. La primera es de mercado. La prioridad de Sony es la continuidad de Tom Holland como el Spider-Man del MCU. Tener dos franquicias de acción real del mismo personaje con actores distintos al mismo tiempo confundiría al público y saturaría el mercado, sobre todo cuando Sony ya reparte su atención entre un Spider-Man animado y un universo de villanos. La segunda es narrativa. Al salvar a MJ en No Way Home, el arco de culpa de tragedia del personaje de Garfield ya quedó resuelto. Volver a activarlo implicaría someterlo a nuevos traumas forzados, deshaciendo la paz que consiguió en la última película. Garfield ha dicho estar profundamente agradecido con cómo terminó todo, y a esta altura de su carrera, siendo un actor respetado y nominado al Oscar, no necesita someterse a un desgaste de liderar una superproducción. Y la tercera es simplemente el historial. Volver a una película controlada exclusivamente por los ejecutivos de Sony, sin la mediación de Marvel, significaría arriesgarse otra vez a la misma interferencia, los mismos recortes de la última hora y las mismas agencias corporativas que ya hundieron a la segunda franquicia. Coméntame en la parte de aquí abajo si es que en No Way Home es el cierre que esperabas para el Spider-Man de Andrew Garfield. Lo que nació como un recurso legal desesperado para no perder los derechos de un personaje, terminó dándonos a un Spider-Man profundamente humano, que sobrevivió a la interferencia del estudio, a un final cortado sobre resucitar a los muertos, y a un despido provocado por una filtración masiva de correos, y aún así encontró su cierre, no en su propia franquicia, sino en la de otro, y eso demuestra que a veces el final que un personaje se merece no llega de forma que uno esperaba. Ponme aquí en los comentarios si es que tú también te quedaste esperando el regreso de este Spider-Man, y también cuál de los tres es tu Spider-Man favorito. Te dejo en la parte de aquí abajo todas mis redes sociales para que me sigas también por allá, y acá arriba te voy a estar dejando dos videos que te podrían interesar. Y así sin más, te veo en el siguiente video. Bye.